Efesios capítulo 4. Vamos a leer versículo 1 una vez más. Si lo tienen, me puede decir amén. Ponemos de pie. Amén. Dice así: por lo tanto, ¿lo tiene? Amén. 4:1. Efesios 4:1 dice: por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Pues hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Amén. Se puede sentar. Por medio de su palabra. Amén. El domingo les hablaba este mismo pasaje diciendo nosotros, según lo que dice Pablo aquí, dice que nosotros tenemos que vivir de una forma digna, Amén. como dice ahí, del llamado. Y les hacía referencia yo, hablando de la libertad, que habla Pablo, porque Pablo era prisionero, pero hablando de la libertad, que la libertad que tenemos en Cristo no es una libertad absoluta, que significa que podamos hacer lo que queramos, aunque sí lo podemos hacer, ¿verdad? Pero siempre hay consecuencias. Pero sino una libertad que debe estar dentro del parámetro de Dios. Eso es lo que hablamos el domingo. El viernes hablábamos de los diferentes ministerios que existen de la iglesia, en ese mismo pasaje más adelante, y diciendo ahí, ¿verdad?, que dice que debemos servir a Dios, que debemos estar unidos en la unidad. Amén. Pero que los ministerios dice que son para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Quiero leer rápidamente el versículo 11, porque son los diferentes ministerios, y el viernes les hablaba un poquito de lo que es cada uno. El 11 dice: ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Y les hablé no mucho en detalle, pero un poquito de cada uno, lo que es ser cada uno. Y dice aquí, ellos tienen, esta es una versión diferente, pero dice, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia. Amén. Es decir, el cuerpo de Cristo. Entonces, yo les decía el viernes que mientras no estemos en la plenitud del Señor, mientras necesitemos ser edificados, van a existir estos ministerios. Y les decía de cuáles son estos 5 ministerios y qué es lo que hacen, y de la importancia de estar bajo ministerios que hagan lo que dice aquí que son. Bueno, así lo dice esta versión. Dice, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia. Amén. Eso es lo importante, ¿verdad? Que no estar bajo cualquier ministro que lo que te hace es entretener o lo que te hace es reír necesariamente, sino que hay que ser edificados, hay que ser trabajados, hay que ser enseñados. Amén. Hay que ser edificados como iglesia del Señor. Amén. Pero lo que le quiero hablar el día de hoy, en este mismo pasaje, la importancia de entender el servicio de Dios. En el griego aparecen varias palabras que hablan acerca del servicio a Dios. Hay una palabra que no sé cómo se dice, pero se escribe doulos o algo así. Y eso lo que quiere decir es un siervo o un esclavo. Esa es una. Pero también aparece otra, y a veces has traducido como a siervo o servicio
o a veces es traducido como ministerio o ministro, y ese es diáconos o diaconía. Entonces, hermanos, el doulos, por decirlo así, te lo voy a poner muy simple para que entendamos, el doulos es aquel siervo, y yo creo que debemos ser los dos. Va a decir, hermano, yo no soy ministro, yo no soy predicador, yo no soy nada, pero creo que todos como iglesia, como cuerpo de Dios, tenemos que tener un poco de los dos. Sí, amén. Doulos es aquel que sirve como esclavo, como sirviente, como servidor al Señor. Amén. Así de simple lo voy a poner. Y diáconos es aquel que sirve al cuerpo de Cristo, Amén. a la iglesia. Esa es la forma más sencilla y fácil que se lo puedo decir. Doulos, el esclavo de Cristo, es aquel que va a estar sirviendo al Señor, que va a estar trabajando para el Señor, no necesariamente como pastor o algo así, pero como nosotros, ¿verdad? Que somos hijos de Dios, que somos servidores de Cristo. Amén. Son los doulos, que usted está sirviendo a Dios. Amén. Pero diáconos, así se dice la palabra en griego, es aquel que está sirviendo a los demás, está sirviendo a los hermanos, está sirviendo a la iglesia, ¿verdad? Porque yo sé que usted ha escuchado ese dicho, ¿verdad? Muy popular y muy viejo ya, y muy común en muchas iglesias, que dicen, ¿verdad? Se lo sacaron de no sé qué Biblia, ¿verdad? Pero dicen, yo sirvo a Dios pero no a los hombres. Y ese es un error y es algo antibíblico. Y no, ¿verdad? Y si por dichos o por palabras o populares, comunes, nos fuéramos, quedaríamos en la calle. Pero nosotros no nos podemos basar por emociones, sentimientos, gustos o disgustos o arranques de felicidad, de emoción, o de amor, o lo que sea, o emociones, ¿verdad? No nos podemos guiar por los tratos de otros hacia nosotros, sino que nos debemos guiar por el Espíritu y por la palabra. Amén. Y si Dios dice que tenemos que servirle a Él, pero también tenemos que servir a nuestros hermanos, Amén. entonces lo tenemos que hacer. Amén. Entonces no cabe en la iglesia verdadera del Señor ese dicho, ¿no? Que dice, ¿no? Yo sirvo a Dios, pero no a los hombres. O sea, no, eso es antibíblico, eso es, Amén. déjelo para los del mundo, pero aún así mucha gente del mundo es muy servicial, Amén. es muy, te ayuda. La otra vez, la semana pasada a mí se me dañó el AVN y ¿verdad? Tuve que cambiar una llanta, pero me quedé tirado, ¿verdad? Entonces se paró una señora, pasó una anciana y luego después regresó, yo creo que fue por su esposo, y se paró y yo creo que era cristiano porque yo creo que había salido de la iglesia, y me dijo que si quería ayuda, pero le dije que había llamado a alguien. Bueno, y lo que le quiero decir con esto es que hay gente, ¿verdad? Muy servicial, que no lo conoce a uno y le ayudan, ¿verdad? Y que, o también a veces los hermanos de la iglesia o los hermanos de la familia, los familiares, le ayudan a uno. Amén. Y aún gente que no te conoce te ayuda, te apoya, te dice, te da un apoyo, te da algo, un consejo, te ayuda. Porque hay gente que es muy servicial, amable, buena gente, ¿verdad? Y sin embargo hay muchos cristianos que piensan y tienen esa mentalidad que dicen, yo sirvo a Dios, pero yo no sirvo a los. Y no, y eso es completamente antibíblico, porque le digo, estamos aquí para servir a Dios, doulos, pero también para servir a la iglesia. Amén. Diáconos. Yo decía, hermano, yo no soy diácono, yo no soy diaconista, ¿verdad? Bueno, eso es otra cosa, eso es un puesto, una posición. Pero hablando del servicio, tenemos que servir a los hermanos. Amén. Y no estoy hablando, ¿verdad? Que si alguien le habla a las 3 de la mañana, ¿verdad? Que, hermano, ¿verdad? Perdone que le importune, pero no quiero molestar a mi esposo porque no pasa usted por mí. Bueno, no estoy hablando de esto. Yo estoy hablando de ayudar de una forma razonable y servicio en la iglesia del Señor, ¿verdad?
a la iglesia de Cristo. Entonces, dice aquí que, dice el 11, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones. Ahora, generalmente, don, hay diferentes cosas, ¿verdad? Porque nosotros decimos dones y pensamos en los dones del Espíritu, ¿no? Y hay una lista que da 9 y después hay otra lista que da otros más, no recuerdo cuántos son, pero los dones, por ejemplo, que siempre conocemos, los 9 dones del Espíritu, esa palabra que se usa para traducir esa palabra son carismas, regalos, ¿verdad? Son los dones del Espíritu. Y otro día lo vamos a estudiar, pero recuerden que son 9 y después hay otras listas, ¿verdad? Pero son otros, diferentes. Entonces, usted sabe los 9 dones. A ver, vamos a ver si nos recordamos: el hablar de lenguas, el interpretar de lenguas, el hacer sanidades, palabra de fe, la fe, perdón, milagros o algo así, palabra de sabiduría, palabra de ciencia. Son 9, no recuerdo, usted se lo sabrá mejor que yo, pero no me recuerdo. Pero son 9. Entonces, carismas, esos son carismas, dones del Espíritu. Amén. Pero aquí dice, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones. No sé cómo dice otra versión, no sé si alguien me puede leer la primera parte de ese versículo. El 11. Sí. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ok, bueno, lo dice más diferente, ¿no? Diferentes. Pero hay otra versión que también dice, porque en el griego lo dice así, que el Señor da dones a la iglesia. Amén. Pero estos dones no habla como los dones otros espirituales, carismas, sino que este usa una palabra diferente que dice dones. O sea, son dones, son regalos también. Pero estos son, por decirlo así, regalos de Dios para la iglesia, pero en forma de hombres, en forma de seres humanos. ¿Por qué? Porque son apóstoles, son profetas, son evangelistas, son pastores, son maestros. Entonces son dones que Dios te da, son regalos para la iglesia, pero son en forma de un hombre, por decirlo así, o de una mujer, ¿verdad? Algunos ministerios sí, ¿verdad? Entonces, Dios nos está regalando tantas cosas. Amén. Dios nos regala la salvación, Dios nos da dones espirituales, pero también el Señor nos da dones en forma de hombres, de seres humanos. Amén. Y aquí son, ¿verdad? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Que son regalos para la iglesia. Amén. Los ministros Aleluya. son regalos para la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia necesita ser edificada, Amén. la iglesia necesita ser transformada, necesita ser trabajada. Quiero leer para que entendamos un poquito más. Vayamos a Génesis. Génesis, capítulo. Voy a tratar de no leerlo todo, 27. Vamos a leer cierto versículo. El versículo 1 dice: cierto día, cuando Isaac ya era viejo y se estaba quedando ciego, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío. Sí, padre, respondió Esaú. Yo ya soy un hombre viejo, dijo Isaac, y no sé cuándo moriré. Toma tu arco y una aljaba llena de flechas y sal al campo abierto a cazar un animal para mí. Prepara mi comida preferida y tráemela aquí para que me la coma, para que la coma. Entonces pronunciaré la bendición que te pertenece a ti, mi primer hijo varón, antes de que yo muera. Rebeca oyó
oyó lo que Isaac le había dicho a su hijo Esaú. Entonces, cuando Esaú salió a cazar un animal, ella le dijo a su hijo Jacob: escucha, oí a tu padre decirle a Esaú, pero caza un animal y prepárame una comida deliciosa, entonces te bendeciré en presencia del Señor antes de morir. Ahora, hijo mío, escúchame, haz exactamente lo que yo te diga. Vete a los rebaños y tráeme 2 de los mejores cabritos. Con ellos prepararé el plato favorito de tu padre. Después lleva la comida a tu padre para que se la coma y te bendiga antes de morir. Ahorita leemos lo de la historia, ¿verdad? Que todos conocemos. Conocemos la historia. Y hablamos, ¿verdad? Siempre mal de Jacob. Decimos la sinvergüenza, le robó la bendición a su hermano, y la mamá, ¿verdad? Andaba ahí de metida, ¿verdad? Estaba cambiando el orden de Dios. Pero no, hermano, usted recuérdese que Jacob le compró ese privilegio a su hermano. Así es. Por un plato de comida. Amén. ¿Verdad? Porque hay gente que menosprecia las cosas espirituales, que las cambian por las materiales. Amén. Así es. Hay gente que lo espiritual lo tiene tan poco, como no se ve, como no le causa un beneficio en ese momento, porque como no pueden ver el beneficio en signo de dólares, lo cambian por algo material. Entonces Esaú vendió su primogenitura a Jacob, ¿se recuerda? Amén. Por un plato de comida. Amén. Entonces eso obviamente era de Esaú, pero lo vendió a su hermano. Entonces yo diría que legalmente ya era de Jacob, pero obviamente su padre no iba a aceptar eso. Entonces llega Isaac y le dice esto a Esaú. Entonces él se va a casar, y usted sabe que no es lo mismo casar que sacar un cabrito del ganado, ¿verdad? Rápido, es mucho tiempo de diferencia. A menos que le haya ido tan buena suerte, ¿verdad? Que al salir de la puerta y estaba un venado o algo, ¿verdad? O que se fuera a ir a cazar al corral, ¿verdad? Eso sería medio raro. Pero como ¿verdad? A veces hay gente, ¿verdad? Que anda cazando, ¿verdad? En corrales ajenos o pescando en peceras ajenas, como decimos nosotros, ¿verdad? Que andan invitando a los hermanos a otros servicios cuando los hermanos ya tienen su servicio. Pero eso es otra cosa, Entonces, aquí, hermanos, Isaac es el padre. Amén. El hijo, Esaú, es nuestro Señor Jesucristo. La madre simboliza al Espíritu Santo, que hace función como el de una madre, de amamantar, de dar crecimiento. Y Jacob, hermanos, somos nosotros. Amén. Que probablemente antes éramos defraudadores o mentirosos o lo que sea. Pero viene, y no lo vamos a leer por causa del tiempo, pero usted lo puede leer en su casa todo el capítulo. Entonces llega Jacob y le habla la madre a Jacob, y le dice: vas a hacer todo lo que yo te diga, como en la iglesia el día de hoy. Nosotros tenemos que hacer todo lo que el Espíritu Santo diga. Amén. Así como te digo, así va a suceder. Bueno, son cosas humanas. Pero nosotros tenemos que hacer todo lo que el Espíritu Santo diga. Amén. Si el Espíritu Santo dice: mire, hagan esto, hagan el otro, recuerden lo que les dije la semana pasada. Amén. En Hechos, dice, hay un pasaje que no se lo leí porque no recuerdo cuál es, pero dice en Hechos que hay un versículo que dicen los apóstoles: al Espíritu Santo y a nosotros nos pareció bien eso. Amén. Eso es lo bueno, ¿verdad? Que eso es que nosotros estemos en sintonía o sincronizados con el Espíritu Santo, y a lo que le agrade al Espíritu Santo nos agrade también a nosotros. Amén. Eso es lo que deberíamos buscar y querer. Amén. Que lo que le guste al Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo quiera hacer, lo que el Espíritu Santo quiera alcanzar a hacer en la iglesia, sea el mismo propósito que nosotros queramos hacer. Amén. Eso es una señal de que hemos crecido, madurado, y que ya no buscamos las cosas que queramos
sino que lo que el Espíritu Santo quiere. Amén. Entonces dicen los apóstoles, al Espíritu Santo y a nosotros nos pareció bien eso. Eso es la voluntad de Dios. No como también les dije el viernes pasado, como Balaam, ¿verdad? O el domingo, no sé cuándo les dije. Que Balaam le oró al Señor y le dijo: Señor, mire, me están invitando a que vaya a tal lugar. Y me dan buena ofrenda. Y me pagan. Y me pagan por ir. Y me van a aumentar el sueldo para si me muevo para allá. Y el Señor le dijo a Balaam: no vayas. Y al día siguiente, otra vez Balaam, mira, es que como tú no hay otro. Es que nadie es como tú, Balaam. Nadie predica como tú, nadie profetiza como tú. Tú me caes bien, Balaam. Es más, te voy a subir más el sueldo. Pero vente para acá. Y va Balaam, como todo buen cristiano, va a orar a Dios antes de hacer una decisión. ¿Verdad? No, nadie dijo amén. Ya me estoy espantando. ¿Verdad? Ahí va Balaam otra vez. Señor, mire, ya me aumentaron más el sueldo todavía. Antes me daban más, ahora me dan aún más. Y quieren que vaya con ellos. Y quieren que los acompañe. Y quieren que me mueva a tal lugar, que haga tal cosa, que vaya a tal cosa, que va a ser de mucho beneficio económicamente para mí. Pero ¿qué iba a hacer? Iba a tener que ir en contra de la voluntad de Dios. Hermano, y Dios le dice: no vayas, no vayas, no vayas. Hasta que llega el punto que Dios le dice. Yo creo que se había cansado de Balaam, ¿verdad? Para que Dios le haya puesto un asno como figura a Balaam, para que entendiera a ese hombre haber sido muy testarudo, ¿verdad? Muy, como dicen por allá, no les digo a ustedes, ¿verdad? Pero como dicen por allá, muy bestia, ¿verdad? No sé entender lo que estoy diciendo a ustedes. Pero este hombre tuvo que haber sido muy necio, para que el mismo Dios le hablara tantas veces y todavía le dijera: Señor, puedo hacer esto. Entonces le dice el Señor: ok, véngala. Pero eso no era la voluntad de Dios. Pero bueno, le da el permiso de ir y le dice: ven, pero vas a tener que hablar todo lo que yo te digo. Bueno, dejemos de hablar mal de este hombre. Entonces Jacob le dice a su madre: haz todo lo que yo te digo. El Espíritu nos dice a nosotros: hagan todo lo que yo les diga, hagan todo como yo les diga, como hagan así, como hagan allá. Si te digo, hazte 2 pasos a la derecha, muévase, hermano, 2 pasos a la derecha. Si el Señor le dice: mira, no camines, mejor hágase y no camine. Si el Señor te dice: corre, es mejor que corra, ¿va? Amén. Pero hay que obedecer al Señor. Amén. Mira, a mí me pasó hoy algo, no le iba a contar, ¿verdad? Pero es algo chistoso. Hoy me pasó algo así como estilo Balaam. Se nos escapó el perro, porque lo dejamos mucho tiempo afuera y nunca se había escapado. En esta casa no, en la otra que vivíamos antes sí, pero en esta no. Se escapó, se brincó la cerca, porque allá andaba su compadre, su vecino, a veces que lo va a visitar. Y ese anda todo el tiempo en la calle, un perrito que anda por ahí. Entonces se brincó la cerca y se fue, y no nos dimos cuenta. Entonces, cuando los voy a meter para la casa dentro de la patio trasero, nomás está chiquito y el otro no está. Y pues obviamente lo ando buscando, le ando hablando, y no está. Entonces, obviamente me voy para afuera, empiezo a caminar a la calle a buscarlo, le hago, me llevo las croquetas, ¿no? para encontrarlo. Y donde vivimos nosotros atrás, no atrás, pero como a una cuadra de ahí, hay una casa donde tienen un perro que casi no ladra. Casi no ladra, es uno de los perros como de los que a veces usan para servicio de animales, pero no es un perro común. Pero es uno de estos, casi no ladra el perro ese. Entonces, sí ladra, ¿va? Pero casi no es tan gatoso. Y yo andaba caminando y pasaba yo por el frente y no ladraba.
Y después andaba yo por otro rumbo y miro que escucho que está ladrando. Y dije, está el perro por allá, me voy para allá. Y miro que el perro está ladrando a una cierta dirección. Pero yo miro y no se mira el perro, ¿verdad? Entonces sigo caminando, anduve allá, casi llegaba ya casi hasta donde vive Patria, casi andaba caminando hasta allá. Y luego fuimos para el otro lado, y luego me mandaba el carro, y después ya me subía yo también el carro, y anduve buscando otro lado. Bueno, para no hacerse de tanto cuento, para la dirección que estaba ladrando el perro, allá estaba el perro, con su amigo allá estaba. Y yo nomás que yo no hice caso, ¿verdad? Porque dije, pues este perro pues ladra, ¿verdad? Porque puede, ¿verdad? Pero allá andaba rumbo a aquella dirección. Entonces, hermanos, allá andaba diciendo, allá está el otro. Y entonces, ya lo encontré ya, y allá estaba con el otro perrito que siempre lo va a visitar. Entonces ya lo subí a la ven y me lo traje. Y andaba bien asoleado. Yo creo que se fue al río primero, porque andaba mojado y después ya lo... Bueno, pero yo andaba espantado, ¿verdad? Yo no vaya a ladrarle a alguien, morder a alguien o algo, ¿verdad? Pero lo que le quiero dar a entender es que a veces tenemos las señales cerca de nosotros, de cualquier cosa. Dios nos habla, Dios nos muestra, Dios nos dice. Yo andaba orando, ¿verdad? Porque dije, si no vaya a morder a alguien, y orando, ¿verdad? Pero como le digo, ese perro andaba, que estaba atrás, ese casi no ladra. Pero yo miraba que ladraba por cualquier lado. Y yo pasaba por ahí al frente y no me ladraba. Pero cuando no andaba ahí, miraba que ladraba rumbo allá, y allá estaba el perro. Y a veces, hermano, nos pasa que no ponemos atención a Dios. Dios nos habla de una u otra forma y nos da señales, nos da esto, nos da lo otro. Y no ponemos atención, no escuchamos. Entonces, Rebeca le dice a Jacob, haz todo lo que yo te digo. El Espíritu Santo nos dice, haz todo lo que yo te digo. Entonces Jacob se viste de su hermano. Nosotros nos vestimos de nuestro hermano mayor que es Jesucristo. Amén. Y nos acercamos al Señor, no con nuestras vestiduras, sino con las vestiduras de Él. Amén. Entonces, hermano, lo que quiero que miremos, y como les digo, me gustaría leerle todo. Vamos a leer otros versículos, tenemos 10 minutos. El 11 dice, pero mira, respondió Jacob a Rebeca, mi hermano Esaú es muy velludo, en cambio mi piel es suave. Y si mi padre me toca, entonces se dará cuenta que intento engañarlo, y en lugar de bendecirme, me maldecirá. Pero su madre respondió, entonces que la maldición caiga sobre mí, hijo mío. Tú simplemente haz lo que te digo, sal y tráeme los cabritos. Así que Jacob salió y consiguió los cabritos para su madre. Rebeca preparó con ellos un plato delicioso, tal como le gustaba a Isaac. Después tomó las ropas favoritas de Esaú. Bueno, antes de leer el 15, dice que ella sabía lo que le gustaba a él, a su esposo. El Espíritu Santo, hermano, sabe lo que al Señor le gusta y lo que al Señor le agrada. Amén. Como aquel otro ejemplo de Esther, que dice que todas le decían a las doncellas, ¿tú qué quieres? Y una le decía, bueno, a mí dame a joyas, vestidos, tal cosa. Y luego llegó con Esther, el eunuco, y le dijo, ¿qué es lo que quieres tú? Y ella le dijo, bueno, dime qué es lo que le agrada al rey. No se lo dijo así, ¿verdad? No va a decir, hermano, sácame de la vida, no. Pero más o menos así le dijo, dime qué es lo que le gusta al rey, qué es lo que le agrada al rey, qué es lo que le agrada al Señor. Porque el Espíritu Santo sabe lo que al Señor le gusta. Amén. Y el 15, después tomó las ropas favoritas de Esaú, que estaban allí en casa, y se las dio a su hijo menor, Jacob. Con la piel de los cabritos ella le cubrió los brazos y la parte del cuello donde él no tenía vello. Luego le entregó a Jacob el plato delicioso y pan recién horneado. Entonces Jacob llevó la comida a su padre. Ok. Padre le dijo, sí, hijo mío, respondió Isaac,
¿quién eres, Esaú o Jacob? Soy Esaú, tu hijo mayor, contestó Jacob. Hice tal como me pediste, aquí está lo que casé, ahora levántate y come para que puedas darme tu bendición. Y le dice, ¿cómo es que te encontraste la presa tan pronto, hijo mío? El Señor tu Dios la puso en mi camino, contestó Jacob. Entonces Isaac le dijo a Jacob, acércate para que pueda tocarte y asegurarme que de verdad eres Esaú. Entonces le dice que se acerque. ¿Y qué pasa? Lo toca. Amén. Recuerden que él no podía mirar. Entonces Jacob se acercó a su padre, Isaac lo tocó. Dice, la voz es de Jacob, pero las manos son las de Esaú, dijo Isaac. Sin embargo, no reconoció a Jacob porque cuando tocó las manos de Jacob estaban velludas como las de Esaú. Así que Isaac se preparó para bendecir a Jacob. ¿De verdad eres mi hijo Esaú? Preguntó. Sí lo soy, contestó Jacob. Entonces Isaac dijo, ahora hijo mío, tráeme lo que cazaste. Primero comeré y después te daré mi bendición. Entonces Jacob llevó la comida a su padre e Isaac la comió. También bebió el vino que Jacob le servía. Luego Isaac le dijo a Jacob, entonces primero lo tocó y después, ¿verdad? Es el sentido del acto, y después le dio de comer, el sentido del gusto. Y dice, después dice, entonces, ¿cuál estaba? Ahora yo he comido, dice, entonces Jacob llevó la comida a su padre, e Isaac la comió, también bebió el vino que le sirvió. 26. Luego Isaac le dijo a Jacob otra vez, acércate un poco más y dame un beso, hijo mío. Así que Jacob se le acercó y le dio un beso. Entonces Isaac, al sentir que dice el olor de la ropa, finalmente se convenció y bendijo a su hijo, diciendo, primero le dice acércate. Amén. Y lo toca. Y después dice, le da la comida. Y después le dice, acércate, y lo vuelve. Entonces, hermano, si Jacob, lo único que era de él era la voz. La comida se la había dado su madre, las ropas, el olor, era de su hermano, todo. Lo único que era de él era la voz. Nosotros, hermanos, cuando llegamos al Señor, el Señor nos dice, acércate, y el Señor nos toca. Pero no nos toca a nosotros porque somos buenos, porque hemos hecho tal cosa, porque hemos hecho grandes cosas, no, sino que nos llegamos al Señor y Él nos toca y Él nos bendice y Él nos acerca a Él, porque estamos vestidos con nuestro hermano mayor que es Jesucristo. Amén. Estamos vestidos de su ropaje, de su túnica, Amén. de su manto. Pero no solo eso, sino que al acercarnos al Señor es cuando le traemos comida al Señor. Amén. Pero eso es del Espíritu. Amén. Ahora, Jacob pudo haber llevado a su padre otra comida. ¿Verdad? Que su madre le había dicho, mira, aquí está esta comida. Y él hubiera dicho, mira, le voy a llevar mejor una pizza, porque a mí me gusta la pizza, ¿va? Y Isaac se hubiera dado cuenta, este no es mi hijo, porque esto no es lo que yo pedí. Pero tenemos que llevar, hermanos, la comida que el Espíritu Santo nos da para llevarle al Padre. Amén. La alabanza, la adoración, tiene que ser del Espíritu. Amén. No puede ser, ¿verdad? No que vamos a hacer esto, el otro, o cual cosa. Porque esto es lo que está pegando el día de hoy. Esto es la moda, lo moderno. No, sino lo que el Espíritu Santo nos ha dado. Lo que el Espíritu Santo nos ha entregado es no para que se siente usted ahí con la comida y que diga, bueno, ¿verdad? Qué bonito soy, aquí tengo el alimento para Dios. No, es para que se lo demos al Señor. Amén. Y al acercarnos aún más cerca, es cuando el Señor nos va a oler. Amén. Para que usted huela a una persona, hermanos, tiene que estar cerca. Amén. A menos que se eche el bote entero, ¿verdad? Que empiece a quedar todo el bote. Eso es otra cosa.
Pero para que usted huela a una persona tiene que estar cerca, Amén. muy cerca. Si queremos ser olidos, por decirlo así, por Dios, tenemos que acercarnos. Amén. Pero que al acercarnos al Señor, el Señor no nos huela a nosotros, porque va a decir, este huele a carne, huele a pecado, huele a mentiras, a decepciones, huele a traición, huele a pecado, huele a desobediencia. Pero si nos acercamos con el olor de Cristo, con el olor de la comida que nos da el Espíritu, al Padre, ahí va a decir, ese es mi hijo, va a decir el Padre. Este sí es mi hijo. Y huele al sacrificio de nuestro Señor Jesús. Amén. Y sigamos leyendo. El 27. Así que Jacob se le acercó y le dio un beso. Eso ya es más íntimo, más intimidad. Entonces Isaac, al sentir el olor de la ropa, finalmente se convenció y bendijo a su hijo diciendo: el olor de mi hijo es como el olor del campo que el Señor ha bendecido. Del 28, del rocío de los cielos y la riqueza de la tierra, que Dios te conceda siempre abundante cosechas de grano y vino nuevo en cantidad. Que muchas naciones sean tus servidoras y se inclinen ante ti, que seas el amo de tus hermanos y que los hijos de tu madre se inclinen ante ti. Todos los que te maldigan serán malditos, y todos los que te bendigan serán bendecidos. Entonces, hermano, el Señor quiere que nos acerquemos más y más y más a Él. Amén. Pero, como le digo, no nos podemos acercar con nuestras acciones justas, con nuestros pensamientos impuros al Señor, sino que tenemos que venir acercarnos al Señor, pero preparados, vestidos del Señor. Amén. Ahora, ¿por qué le leo esto cuando estábamos hablando de otra cosa? Es lo mismo, pero les digo, tenemos que vestirnos del Señor. Amén. Para que podamos servirle a Él mejor. No podemos servir a Dios pensando como antes pensábamos, o el pensamiento como teníamos antes. Amén. San Juan, creo que es capítulo 14, cuando dice el Señor que se quita su manto, su túnica, y se ciñe una toalla. Amén. Y empieza, ¿qué dice? A lavar los pies a sus discípulos. Amén. El Señor, hermano, era el más grande de ese lugar y de toda la tierra. Él era el mayor, el más grande. Sin embargo, Él se quita de eso, se quita esa posición, se quita ese pensamiento y empieza a servir a sus discípulos. Amén. Por eso le digo, tenemos que ser siervos de Dios, doblos, pero también siervos de nuestros hermanos, servir a la iglesia, servir a los hermanos, diáconos. Y no todo es servir, ¿va? Obviamente, pero tenemos que hacerlo. Pero también el Señor nos ha regalado regalos, como lo que les dije, ¿va? Los dones del Espíritu, que son regalos que el Espíritu Santo nos da para que nosotros lleguemos al Padre, como la comida que le dio Rebeca a Jacob. Son regalos del Espíritu. Amén. Pero también Él nos ha dado regalos, domas, que son regalos en forma de hombres, para que nos edifiquen, para que nos enseñen, para que nos edifiquen y seamos cambiados y transformados. Amén. Así que, hermanos, sirvamos a Dios como esclavos, pero también sirvamos a la iglesia como servidores, como el ejemplo va que después quería hablar de otra cosa, pero por falta de tiempo ya no se puede. Cuando Pedro dice que los judíos llegaron con Pedro y le dijeron: mira, nuestras viudas están siendo desatendidas. Entonces dice que escogieron a 7 hombres para que sirvieran a la mesa, para que sirvieran a la iglesia. Pero
Pedro dice, nosotros los apóstoles nos vamos a encargar, dice, de la oración y del ministerio, que es, esa palabra es diaconía, del ministerio, del servicio de la palabra. Amén. Así que, hermanos, vamos a orar y pidamos a Dios que seamos fieles servidores Amén. de Él y de la iglesia. Amén. Porque estamos para servirle a Dios, pero también servir y edificar la iglesia. Vamos a orar, hermanos. Padre, si alguien necesita oración, puede pasar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, por tu amor, Señor, y tu misericordia es grande, Señor Jesús. Te damos honor y gloria, Padre Santo. Te pedimos, Padre amado, que bendigas, Señor, tu iglesia, Señor. Que bendigas a cada uno de nosotros, Padre, con tu palabra, que podamos, Señor, guardar, Señor, esta palabra, Padre, en nuestras mentes, en nuestros corazones, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Amén.